dicen que los aficionados hablan de estrategia y los profesionales hablan de logística, así que vamos a hablar de la logística de una invasión extraterrestre. Organizar una invasión a gran escala no es un tema nada fácil, sobre todo si hay que desembarcar en alguna parte. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos desembarcos anfibios, pero la mayoría eran en islas, donde había una guarnición pequeña que podía ser bloqueada, aislada y luego atacada con fuerzas abrumadoras, donde siempre había muchos más soldados atacantes que defensores. Pero organizar la invasión contra un territorio grande es muy difícil porque los defensores son siempre mucho más numerosos que los atacantes. Por ejemplo, los alemanes no pudieron invadir Inglaterra, aunque lo intentaron con todas sus fuerzas, y como tampoco pudo hacer Napoleón. Y luego, por ejemplo, la invasión de Normandía fue algo que estuvo pasándose durante años con unas fuerzas abrumadoras concentrando una cantidad de tropas gigantesca y se le jugaron todo a cara a Prusia, que tenía superioridad aérea total. Y luego el plan norteamericano para invadir Japón lo vieron tan difícil que prefirieron tirar la bomba atómica. Sin embargo, también ha habido invasiones con éxito, por ejemplo, la invasión alemana de Noruega en 1940 o la invasión aliada norteamericana del norte de África en 1942. Pero, ¿qué pasa cuando se trata de invadir no una isla o un continente, sino un planeta entero? Un planeta entero, invadir un planeta entero. ¿Qué significa? Napoleón Bonaparte dijo una vez que el poder de un ejército es el número y la potencia del fuego multiplicado por la velocidad de la marcha. Y aquí empiezan las noticias, porque la velocidad máxima a la que puede avanzar el efecto de invasores es la velocidad de la luz. Y lo sabemos con certeza porque el universo es inmenso y se ha existido durante miles de millones de años. Si fuera posible ir más rápido que la velocidad de la luz, alguna especie inteligente lo habría descubierto y estaría ahora mismo navegando por toda la galaxia. Y no habríamos tenido una invasión alienígena ahora, habríamos tenido pues, la época de las cruzadas, o la época de la prehistoria, incluso la época de los dinosaurios. Por lo tanto, solo se puede viajar a como máximo la velocidad de la luz, o sea, 90, 90 y tantos % de la velocidad de la luz. Lo que significa que para ir al lugar donde tienes que invadir, pues tienes que pasar siglos. Lo que significa que solamente va a haber una invasión desesperada si la situación es completamente desesperada para el invasor, que tiene que no más miedo que marcharse al extremo de la galaxia, y además va a tener que hacerlo con unos recursos muy limitados, porque un viaje sublumínico a través del espacio tiene que tensar al máximo los recursos de la tecnología, incluso la más avanzada. Ahora bien, ¿qué puede empujar a una especie alienígena a invadir a otro planeta lejano? Sabiendo que tiene que emplear décadas o incluso siglos para el viaje. La primera razón es una necesidad desesperada. Por ejemplo, en esta serie de televisión que se ha emitido hace poco en Sci-Fi, el colectivo Borg, una coalición de varias razas alienígenas que viven en su sistema estelar, ha tenido que venirse hasta la Tierra viajando miles de años en sus arcas espaciales porque su mundo se moría. O sea, o se marchaban o se morían allí con su mundo. Y no han podido escapar todos. Hay historias de yo conseguí un billete y los demás no, y murieron, mi familia murió y soy el único superviviente, así. Y han llegado a la Tierra, y claro, cuando llegan a la Tierra, pues encuentran un planeta que no se ajusta a todas sus necesidades, tienen que ecoconfigurarlo y tienen que hacer una serie de transformaciones ecológicas que son dañinas para la humanidad, lo que provoca una serie de guerras. Y luego hay una situación de equilibrio inestable, de convivencia complicada. Hay una ciudad llamada Defiance, donde conviven todas las razas, los humanos y los alienígenas que han llegado, que es una especie de versión galáctica del salvaje oeste. Los blancos, los indios, los negros, los mexicanos, todos los grupos raciales ahí mezclados, intentando convivir. Otras historias que son, por ejemplo, UFO, la guerra de los mundos de H.G. Wells, donde se supone que los marcianos vienen a la Tierra porque están muriéndose el planeta Marte, se está extinguiendo. Esta parte se obvia en las películas. Los marcianos llegan y dan candela, pero no se sabe exactamente por qué, si son malos o son de contra el medio. Otras causas son, por ejemplo, perder una... Vamos a ver si consigo el paso. Perder una guerra civil, que es lo que le pasa a los alienígenas elefantiformes de la novela Ruido de Pasos, de Larry Niven y Jerry Cornell. El título original es Footfall, o sea, la caída del pie. Porque los alienígenas tienen como arma suprema un asteroide que les ha servido de ancla para viajar a través del espacio, y si las cosas van mal dadas, pues arrastrarán el asteroide sobre la Tierra para molestarnos si no consiguen tener estos métodos.
En fútbol, el planeta origen de los alienígenas ha vivido una guerra civil. Y los perdedores o eran esclavos de los vencedores, o eran exterminados, o cogían una nave y se largaban, y eligieron largarse y vienen a la Tierra. No queda claro cómo es posible que parezcan elefantes terrestres pequeños con trompas tentaculares para manejar herramientas, si tienen alguna relación con los elefantes de la Tierra o no. Pues no queda claro, en la novela está por sentado que parece que sí, por eso vuelven a la Tierra, que sería el mundo de origen muchos siglos después. Pero aquí vemos una escena de batalla, el mundo ha sido bombardeado con rayos láser y pequeños asteroides, y aquí las células de una casa, y este alienígena que se ha perdido, intentando sobrevivir, fíjate, con una parte del tentáculo sostiene el rifle y con otra un espejo para ver al humano que se acerca. Y luego también está la idea de una cultura nómada de depredatoria que arrasa un mundo, lo saquea de todo y pasa al siguiente, que es el argumento de independencia de él. Luego están las causas falsas para justificar la invasión, partiendo de la base que no se puede alejar a más velocidad de la luz. Las causas falsas son, por ejemplo, la explotación de recursos minerales, como por ejemplo en la película Campo de batalla de la Tierra, donde John Travolta hacía de alienígena feísimo y malísimo al servicio de la cienciología, porque fue el fundador de la cienciología que escribió esa novela, Lucha de los años 30, o también Aliens y Cowboys, esta película es Convoys, Aliens versus Cowboys. Sí. El antiguo 007 de Salvador de Cowboy encontrándose con unos alienígenas malísimos que vienen a la Tierra para saquear el oro, minas de oro, explotar minas de oro. Oye, tío, como si no pudieras encontrar minas de oro en 10.000 asteroides muertos sin tener que ir al otro extremo de la galaxia y pelearte con la población local. O también está el robo de órganos, porque la serie UFO, no recuerdo cómo se titulaba en español, pero se emitida en español hace unos años, incluso circulado en 3 episodios juntos, ensamblados como un largometraje que se exhibía en los cines. Yo recuerdo haberlo visto en el cine del pueblo de pasadas vacaciones. La organización SAO, con su base en la Luna y sus alienígenas que se dedicaban a secuestrar gente para robarles órganos. Claro que a veces esta idea no está disparatada según cierto punto de vista. O también causas más raras todavía, como por ejemplo el tráfico de drogas. Que recuerdo una película, no conseguí encontrar las referencias para deciroslas, donde unos policías humanos encuentran asesinatos extraños y es una alienígena que mata a la gente para quitarles alguna glándula que tenemos, y eso es una droga adictiva muy poderosa en su mundo de origen. Y la alienígena vuelve a decir a los policías: tenéis que detenerle, porque si vuelve a su casa y dice que hay aquí un mercado de explotación, vendrán cientos de buscadores para saquearnos, será una masacre. Una cosa rara. Tráfico de drogas intergaláctico. Hay que ver. O, peor todavía, nazis que regresan a la Tierra para conquistar, que están escondidos en la Luna, tienen una base secreta en la Luna, y al cabo de cierto tiempo regresan a la Tierra para vengarse por la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Una invasión extraterrestre, pero son terrestres y humanos como nosotros. Divertidilla, aunque un poco loca. Ahora bien, una vez se ha decidido invadir porque es un invasor medio, hay que escoger el plan. Y hace falta, primero de todo, una atmósfera congruente con la biología de la especie invasora. Luego hay que tener en cuenta una serie de parámetros para ajustarse y vivir cómodamente en la conquista. La temperatura, que no sea muy fría ni caliente; la gravedad, que no sea el triple o la décima parte de lo que están acostumbrados; las enfermedades, aunque esto es más hipotético; la atmósfera, que puede ser tóxica o que le faltan algunos elementos clave para su supervivencia; la humedad, por ejemplo, en la película Campo de batalla de Los Ángeles, de ahí unos cuantos marines que defienden a la humanidad en las ruinas de la ciudad de Los Ángeles. Los alienígenas atacan las zonas marítimas y luego también atacan la franja costera, porque ellos son anfibios o marinos. Battle de Los Ángeles. Los marines salvan a la humanidad, militarismo puro y duro, y no, esto es militarismo puro y duro, y no lo de Jaime. Y luego también hay cosas como el periodo orbital y otros parámetros que son más sutiles. De todas formas, aunque solamente una estrella de cada millón tuviera mundos congruentes con la vida de los alienígenas, o con la nuestra, con la humana, habría 300.000 planetas que se podrían colonizar por parte de una especie que esté dispuesta a viajar a través de la galaxia. Sería una expansión en mancha de aceite.
Primero un planeta, lo colonizan y luego pues ya envían naves a los siguientes y cada una es una unidad autónoma. No habría un imperio galáctico de ningún tipo, sería una colonización como la griega o la fenicia. Juntaban nuevas ciudades, pero la ciudad colonial no era una dependencia administrativa de la metrópoli, sino que era enseguida desde el principio completamente autónoma. Harían falta milenios, pero sería completamente factible. Luego, claro, los invasores cuando llegan aquí para empezar la pelea tienen ventajas. El factor sorpresa, el factor de la altura. En estrategia militar siempre se dice hay que tomar las alturas. Claro, están en la órbita, entonces pueden bombardear desde la órbita, no necesitan una tecnología avanzada siquiera. Una superior tecnología abrumadora y superior información sobre el adversario. Las desventajas son las limitaciones de recursos y de personal, porque no hay refuerzos. No hay una cadena de comunicaciones que traiga refuerzos desde el mundo madre. Son la flota que ha llegado y nada más. De manera que solo llevan las armas, los repuestos y las municiones y las tropas que van en la flota. Y nada más. Aunque lleven una fábrica para fabricar armas o pertrechos, ¿dónde tienen las materias primas? Tienen que llegar a la Tierra y apoderarse de los recursos. Por eso, los Spheric de la serie de televisión Fighting Skies, lo primero que hacen, tienen aquí estas máquinas, pero cada una que máquinas de combate para matar a los humanos, pero cada una que destruyen es una menos. No tienen más, tienen lo que tienen y eso es todo. Por eso, cogen a críos pequeños, les meten una especie de accesorio en la espalda y en el cuello que se llama el yugo y los convierten en mano de una esclava para recolectar materias primas, para que fabrican unas enormes torres y también suponemos abastecen sus fábricas para fabricar más robots malísimos y más máquinas y más de todo para conquistar la Tierra. De lo contrario, poco a poco los combates residentes de los invasores y al final serán aniquilados a ser su superioridad tecnológica. De manera que tienen los alienígenas que arrasar al primer ataque y no dejar a nadie que resista o unos pocos escudos que sean fáciles de aniquilar. Si no consiguen ganar a la primera, no conseguirán ganar de ninguna forma. Y sabemos que esto es cierto porque hemos tenido invasiones alienígenas en nuestro mundo, que tenemos una visión americana de la conquista de América, desde su punto de vista. Pero aquí tenemos a Hernán Cortés y algunos de los propios tatarabuelos repartiendo leña contra los aztecas. Los aztecas eran un imperio poderoso, bien organizado, con un ejército profesional, gente guerrera y curtida en batalla, pero Cortés tenía la tecnología militar superior y no estaba completamente aislado, aunque no solamente un puñado de aventureros que había llegado allí, tenía la posibilidad de recibir refuerzos desde España y los fue recibiendo. De manera que podía encajar alguna derrota dura. Aquí tenemos la noche triste cuando intentan escapar de Tenochtitlán y les atacan por todas partes, pero al final el ejército con armas superiores gana siempre. Pensad en los conflictos coloniales. La batalla de Isaldalguana, los zulúes ganan a los británicos, pero los británicos envían otro ejército para arrestar a los zulúes y les zurran. La batalla de Little Big Horn, los Sioux derrotan a la caballería, pero el ejército norteamericano envía otra fuerza de caballería, de infantería, cañones y los Sioux tienen que huir a deprisa a Canadá para no ser aniquilados. El ejército con armas superiores gana siempre. Por tanto, parece que hay pocas esperanzas de victoria. Tenemos una apología del colonialismo del siglo XIX, los italianos invadiendo Libia, ocupada por los otomanos, los otomanos, y los nietos del coronel Gaddafi. Los italianos tienen cañones, armas, fusiles, y les fue difícil, pero al final acabaron ganando. Luego hay un factor para las invasiones que es la inmensidad geográfica. Los defensores, aunque vean venir al invasor, no pueden cubrir todo el planeta. Pero los atacantes tampoco pueden atacar a la vez en todas partes. Por eso, por ejemplo, en la película de Campo de Batalla de Los Ángeles, los alienígenas van a las zonas marítimas y no atacan las zonas grandes del interior. No atacan, por ejemplo, Kansas o Ciudad Real. Atacan Cartagena o Bilbao. Bilbao está siendo machacado por los alienígenas, que es la película. Pero Vitoria, Madrid y Ávila pues estarían más o menos tranquilas y felices, al menos de momento. Entonces, por eso en una película como Fighting Skies se ve que los humanos vagabundean por las zonas vacías que han sido arrasadas pero que no están ocupadas por los alienígenas. Los alienígenas han concentrado sus fuerzas en defender los escritores donde están preparando algún plan diabólico. ¿Cuál es? Luego, las técnicas de invasión. Las películas están llenas de disparates. Por ejemplo,
naves gigantescas flotando a poca distancia sobre el suelo, donde necesitan quedarse en la órbita, no hace falta estar a 10 minutos por encima de la Casa Blanca para hablar con un superrayo de energía. Un disparate. Luego, infantería alienígena con fusiles de rayos peleando como si fuera infantería humana. Trasladamos a esos alienígenas sus técnicas de combate, sin darnos cuenta de que eso es irracional. Una tecnología primitiva ahí para caerse de esa tierra y luego sería usar en tierra firme, eso no sucedería así, se quedaría en la órbita y los bombardearían. Como se hace, por ejemplo, en la serie o El Orfanato de Robert Butler. Los alienígenas ni siquiera se acercan a la Tierra, están en el quinto pino, ahí en la luna de Saturno o de Júpiter, y arrojan meteoritos gigantes contra la Tierra, machacando. Y estaríamos indefensos. Aquí en esta película, los humanos tienen más nivel tecnológico, pueden construir, bueno, película no, novela, pueden construir unas naves espaciales y ir a la base de los extraterrestres para luchar contra ellos y neutralizarlos. Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Un alienígena que llegase se colocaría detrás de la Luna o en Marte o por ahí cerca, nos bombardearía desde lejos con meteoritos y quizá ni siquiera sabría que estamos siendo atacados, que teníamos una tormenta de meteoritos casual y natural. No había ninguna esperanza, lo único que podíamos hacer es aprovechar los últimos momentos antes del final. Ahora esto es lo que dice es esta empresa que vende relojes, la propaganda que tiene. El fin del mundo aprovechando el pánico maya del 2012. Otras técnicas de invasión, más esotéricas pero igualmente eficaces, serían, por ejemplo, lo que se ve en los cómics de El Eternauta. Esto es una pintura mate para el proyecto de una película sobre el Eternauta, que por lo visto ya está empezando a rodarse. No es un proyecto hipotético, sino que ya está empezando a hacer el rodaje, según tengo entendido. Armas tóxicas. Los alienígenas lanzan una nevada que parece nieve, pero cuando toca un copo en la piel es venenoso y te mata. Muy eficaz, porque barren regiones enteras. Sin embargo, hay algunos problemas. ¿Cómo está generada esta nevada venenosa? Cubre todo el mundo y otro problema, los humanos que están a cubierto no son afectados y entonces consiguen crear planes aislantes y entonces intentan contraatacar con las armas que les quedan. Aquí tenemos al ejército argentino de los años 50, con un tanque Patton de la Segunda Guerra Mundial, atacando la base de los alienígenas en el estadio de fútbol de Buenos Aires. Y esto es una foto de la película que está proyectándose. Este es un grupo, uno de los alienígenas que pelean para los invasores, porque esta es otra técnica. Si conquistas varios planetas, puedes coger esclavos para usarlos como carne de cañón en la conquista siguiente. En el Eternauta nunca vemos al enemigo. Vemos a sus sicarios, a sus lacayos, a sus siervos, voluntarios o involuntarios, a sus bestias de guerra, como este charraco tan poco simpático. Pero hay una táctica más eficaz todavía, y es el caballo de Troya. Presentarse como amigos. Es un clásico que todos conocemos. Los visitantes no son nuestros amigos, son lagartos malvados que vienen a devorar nuestro planeta y vienen a devorarnos a nosotros como comida. Y el comandante visitante desenmascarado en directo ante la televisión, en la versión antigua de la serie. La versión nueva es bastante aburridilla y me pareció sosa, pero es más o menos el mismo argumento. A fin de cuentas, si a Napoleón Bonaparte le funcionó en España en 1808, ¿por qué? Claro que luego, cuando llega el momento en que los aliados se dan cuenta del engaño, pueden cabrearse bastante y las cosas pueden salir mal. Pero los maestros indiscutidos de esta técnica de caballo de Troya son los Taylor de esa televisión Tierra, Conflicto Final, que en España se ha emitido 2 temporadas, la primera, de TV1, quedan 3 temporadas que están inéditas y se pueden conseguir a través de internet en inglés, pero en castellano no, por según me han comentado. Los Taylor llegan a Tierra, son muy pacíficos, muy simpáticos, muy buen rollito, ayudan realmente a la humanidad. Hay una imagen en la introducción de la serie donde se ve las pirámides de Egipto rodeadas de campos de trigo, o sea, Tierra es un paraíso, todo es maravilloso, pero entre bambalinas estos sinvergüenzas van cogiendo cada vez más influencia, más control, empiezan a reclutar tropas mercenarias y acabamos enterándose que están en guerra contra una extinción de su propia especie, están dándose en línea continuamente. Uno de ellos, llamado Dan, no sé, creo que es este de aquí, simpatiza con los humanos, es un caballo de Troya dentro del caballo de Troya, pero la cosa está, no sé cómo termina la serie porque solamente he visto 2 temporadas de las 5 que la forman.
Pero lo más eficaz de todo, por supuesto, es la infiltración. Están entre nosotros, son malísimos y quieren quedarse con nuestro mundo para ellos solos. Esta serie, muy cutre y muy primitiva hoy en día, fue la que marcó el rumbo, con el dedito que se les pone tieso, y luego este argumento se ha repetido en cientos de cómics, series de televisión y películas para dar y tomar. Los invasores. Eso sí, se desintegran cuando mueren, para que no quede evidencia. Eso también se ha copiado mucho en series posteriores. Para terminar, y para que no creáis que me he pasado al otro bando, y me paro a hacer el colaboracionista, dos consejos prácticos para el mando supremo de la defensa terrestre. 1. Después de que los extranjeros han llegado y empezado a repartir su ataque de leña blanca manta, no lanzarse a un contraataque en masa con todos los efectivos. ¿Por qué no? Sun Tzu dijo una vez: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. En 100 combates no correrás peligro alguno. Y eso incluso con un nivel igual de tecnología. Si los alienígenas se conocen a sí mismos y nos conocen a nosotros porque están espiándonos a través de la red de la televisión, en la primera batalla no tenemos esperanzas. Nos van a zurrar hasta el carnet de identidad. Entonces, podemos lanzar un ataque concentrado con la peor tropa que tengamos, con los peores aviones, con las peores infantería, con los peores tanques, para obligar al enemigo a luchar y a exponer en juego sus recursos, y entonces estamos ahí observando y vemos cómo pelean, qué les hace daño, qué les hace risa. Y entonces sí, podemos lanzar un contraataque más con el resto de las fuerzas, para sabiendo ya contra qué luchamos y qué podemos esperar y qué tácticas pueden ser eficaces y cuáles no. De lo contrario nos van a aniquilar y no tenemos nada que hacer. Y mi último consejo, pero esto que yo sé sacar esto en concreto, no, repito, no construyan ustedes robots gigantes. No, lo siento mucho por Guillermo del Toro y su última blockbuster, pero lo siento, no construyan robots gigantes, no es eficaz y es un despilfarro de recursos, es una cosa, es un elefante blanco. Y a mí me gustaba mucho este caballero, me encantaba la serie de televisión, pero no es un sistema práctico, nada de robots gigantes. Y con esto he terminado. Muchas gracias y espero que